Bendiciones, mis amados. Dios los bendiga grandemente, esperando que todos estén bien. Y pues si alguno de ustedes esté pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, pues poderoso es Dios que nos ama tanto y que pues ahí está esperándonos, sí, con los brazos abiertos, esperando que lleguemos, ¿verdad? Y le pidamos y clamemos a Él, porque tenemos un Dios que se apiada, un Dios misericordioso que sin duda alguna él nos escucha y Él nos va a responder, porque dice su palabra que todo aquel que invoque al Señor será salvo. Salvo en que a veces tenemos un problema, tenemos una enfermedad y el Señor, Él va a poner paz en nuestro corazón y Él va a hacer la voluntad de Él y va a responder de acuerdo a su santa voluntad. Bueno, le doy las gracias al Padre, doy gracias también a ustedes por permitirme, sí, seguir estos videos, sí, les doy las gracias también. Y pues esperando que sigan escuchándolo y que compartan los videos, que les den like, que activen esa campanita para que cada que yo suba pues esté activada y estén viendo cada video que esté subiendo, ¿verdad? Bueno, este tema le he puesto por nombre, ¿será que en verdad estamos comportándonos como hijos de Dios o somos hijos de Dios? Porque muchas veces, hermanos, la palabra es hermosa, pero muchas veces es dura. Dura para que aquellos que no quieren obedecer o no nos queremos sujetar a ella, ¿verdad? Es dura, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que hay veces que hay cosas que no he cambiado en mi vida y cuando yo voy a la palabra y confronto, ¿verdad? Esa actitud, esa manera de ser o esa manera de vivir en que estoy viviendo o en que estoy caminando, que no es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, pues sí es dura. Sobre todo cuando Dios nos dice, ¿verdad? Las consecuencias, ¿sí? De lo que puede pasar si no caminamos, ¿verdad? En sus caminos, en ese camino derecho, en ese camino de justicia, ¿sí? Entonces hoy les vengo hablando sobre ese tema para que podamos cuidar y podamos aprender a guardar su santa palabra. Primeramente le pedimos, sí, que el Espíritu Santo en este momento abra nuestros sentidos espirituales, sobre todo nuestro corazón, para recibir su palabra, porque no soy yo, sino Él, sí, el que habla a través de mí en base bíblica. Bueno, voy a iniciar leyendo, ¿verdad? Un texto bíblico de Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es dura la palabra, ¿verdad? Porque yo cuando he leído esta cita, y es feo, ¿verdad? Que alguien diga, bueno, pues sí, yo soy hijo de Dios. O igual te analices y analices tu vida, entonces no soy hijo de Dios, entonces soy hijo del diablo, aunque mi boca lo diga, aunque mi boca lo ha confesado, pero mis actitudes dicen otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Te traigo buenas noticias, porque si tú ya viste eso, ya identificaste que no estás caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes que reconciliarte y tienes que pedirle perdón, ¿verdad? Al Padre para que seamos en realidad hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Tenemos que desechar toda malicia, dice la palabra de Dios, dice en Santiago 2:21, por la cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿sí? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra ya se nos fue implantada, hermanos. La palabra ya la hemos recibido. La palabra, ¿cuántas veces no la hemos escuchado cada domingo que vamos al templo, verdad? La palabra, ¿cuántas veces no la hemos escuchado en un predicador, en las redes sociales, en el YouTube, o cuando nosotros mismos la leemos? ¿Sí? Entonces, la palabra dice, es la cual puede salvar nuestras almas. Sí, sí, la palabra salva nuestras almas.
pero cuando venimos a ser hacedoras de ella. Por eso mismo el libro de Santiago nos dice, ¿verdad? Que no nos engañemos a nosotros mismos, sino seamos, sí, hacedores de la palabra, no solo oidores. Tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. ¿Y cómo podemos conocer o cómo podemos identificarnos si realmente estamos, ahora sí que caminando bajo obediencia como verdaderos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios en el momento en que nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Él, sí, que Dios le levantó de los muertos. Somos salvos. Somos salvos y pasamos a ser hijos de Dios. Pero ¿qué actitud estamos mostrando todavía? ¿Sí? Porque ahora sí que afortunadamente pasamos a ser hijos cuando nosotros confesamos, ¿sí? Pero no hemos sabido despojarnos de ese hombre y de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de esa enseñanza que nuestros padres terrenales, ¿verdad? Y sobre todo si no conocieron de Dios, si no hubo principios bíblicos en tu hogar, pues hemos sido enseñados, o fuimos más que nada enseñados de una manera natural, no bajo la cobertura de Dios, no bajo el diseño de Dios, no bajo la alianza de nuestro Dios, bajo la directriz del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ir rompiendo, ¿sí? Esas estructuras, esas fortalezas mentales que un día, sí, metimos información a nuestra mente, ¿sí? Y eso nos ha dañado espiritualmente. Un día hablamos cosas que no debemos hablar y también atamos nuestras vidas. Entonces, tenemos que ahora sí que si somos hijos de Dios, tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra. Si el Padre me dice en su santa palabra, ¿verdad? Que no maldigamos, si aquel que me maldice, lo bendigo, oro por él. ¿Saben qué, hermanos? Esas bendiciones se regresan a nuestras vidas. Esas bendiciones se regresan a nuestra vida porque muchas veces pecamos con lo que hablamos, cómo miramos, cómo actuamos, qué estamos haciendo. En Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. No queremos estar presos, hermanos. Dios nos llamó a la libertad. Dios nos llamó a ser libres en la palabra, y la palabra es buena. Dios dice que tiene pensamientos buenos y no malos para nosotros. Entonces, si en Dios somos libres, tenemos que aprender a hablar lo bueno para no quedar presos en esas palabras, ¿verdad? A Pedro se le confirió una palabra, Mateo 16:19, y no fue solo para él, eso fue para su legado, para sus generaciones, para nosotros, ¿sí? Todos aquellos que seguimos, sí, a Cristo, porque dice en Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quieras desatar bendición para tu vida? Bendice. Bendice. Aún así, aquella persona que te está causando mal, ve al Padre y dile, Señor, suelto el perdón, renuncio, me despojo al rechazo, a la ofensa. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden ahora sí que las ofensas van a estar siempre. Siempre van a estar las ofensas, y vamos a lidiar siempre con las ofensas, porque recuerden, hermanos, que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano, 70 veces 7. Entonces, prácticamente todo el tiempo tenemos que aprender a perdonar al hermano.
¿sí? No, no quiere decir con eso que si aquella persona te está causando tanto mal, si aquella persona te está causando problemas, vas a ser vas a estar siempre cerca de él. Este, hay momentos en que tenemos que evitarlos, ¿verdad? Para causar problemas y causar problemas a otros que no conocen. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle. No guardar el rencor, no quedarte con la ofensa en tu corazón. Ir al Padre a orar por esa persona. Y verás como Dios cambia su vida. Como Dios, incluso hasta puedes pedir perdón, aunque tú no la tengas. Dice la palabra de Dios que nos humillemos y el Señor nos va a exaltar. Entonces, si a Pedro se le confirió esta palabra de decir y que te daré las llaves, entonces nosotros tenemos una llave, hermanos, esa llave que abre o que cierra, esas llaves que bendicen o maldicen, esas llaves que atan o desatan en tu vida algo grande, bendiciones o maldiciones, pobreza o riqueza, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, ¿sí? A manejar esa llave, a usar esas llaves. ¿Cómo voy a usar? ¿Qué puertas estoy abriendo? Y qué puertas no voy a abrir, ¿verdad? Pero esas llaves que entregó el Señor es para bendición, es para que abramos ahora sí que abramos esos cielos, ¿verdad? Para que siempre los cielos estén abiertos para nosotros, para que atraigamos del cielo las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones hasta que sobreabunden, dice la palabra de Dios. Entonces, les voy a compartir otra cita bíblica, Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, perdón, nunca vendrá sin causa. Hermanos, toda maldición, a veces decimos, ay, ¿qué estaré pagando? O bueno, ay, ¿por qué mi hijo está en las drogas? ¿O por qué mi hijo ya no estudió? ¿Por qué se estancó? ¿Por qué mi hijo no quisiera yo que fuera más produciera más o quisiera verlo, o sea, anhelo que sea diferente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿O por qué mi vida está en bancarrota? ¿O por qué en mi vida soy cristiana y no avanzo? ¿O por qué me están pasando todas estas cosas? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, por la mala educación, por los malos hábitos, por la mala educación que nuestros padres, sí, nos enseñaron y recibimos de esa mala educación, de esa mala enseñanza, entonces aprendimos a hablar mal, aprendimos a conducirnos mal, a tomar decisiones incorrectas y fácilmente se nos hace, sobre todo cuando no leemos la palabra, sobre todo cuando no vamos al Padre y le decimos y reconocemos, Señor, muéstrame en qué te estoy fallando, porque miren, hermanos, esa es otra llave, esa es algo que trae rompimiento a tu vida, algo que te va a traer un avivamiento a tu espíritu cuando tú te humillas, cuando tú le dices a Dios y reconoces, porque miren, hermanos, el pecado más grande es la soberbia de no reconocer que necesitamos de Dios, de no reconocer que en algo estamos fallando. Dice la palabra de Dios que aquel que no peca, hacemos mentiroso a Dios, porque todos pecamos, hermano. En el día pecamos, pero ahí está el Señor esperándonos para que lleguemos y le digamos, perdóname, Señor, pero quiero caminar bajo obediencia, quiero ya no hablar de esta manera a mis hijos, quiero ya no ser así. Miren, hermanos, les voy a platicar un poquito de mi vida, es un testimonio personal, pero muchas veces yo clamaba a Dios, clamaba con todo mi corazón porque me dolía tratar a mis hijos mal. Y una ocasión yo les explicaba que mi primer hijo, él sufrió
ahora sí que consecuencias muy graves porque yo lo ofendía verbalmente, violentamente, porque le pegaba algo que no hacía bien. Yo siempre respondía con un golpe. ¿Por qué? Porque desafortunadamente así fui enseñada yo, y todavía decía yo: ay, da gracias porque no te trato como me trataban a mí. A mí me hicieron esto, mira, a mí me pegaron con cable, no con un cinturón. A mí me pegaron, o sea, y vamos queriéndonos justificar. Pero ¿qué pasa, hermano? Estamos hiriendo, ¿verdad? Con nuestras acciones a nuestros hijos. Y muchas veces decimos: ¿por qué se fue a las drogas? ¿Por qué se fue al alcohol? ¿Por qué se equivocó? Porque también nos hemos equivocado. Pero para eso está papá, para clamar: Abba Padre, Abba Padre. ¿Y saben qué significa Abba Padre? Papito, papito, aquí estoy, soy tu hija, ayúdame. Mis padres terrenales me enseñaron estas cosas, o quizá yo fui enseñada, fui tratada así, pero yo no quiero dañar a mis hijos, yo no quiero tratar así a mi esposo, yo no quiero responder o reaccionar así con mis vecinos, yo no quiero reaccionar de esta manera, o yo no quiero, porque muchas veces, hermanos, hay veces también que alguien nos hace daño y fácilmente se nos dice: ah, ojalá que le vaya así, mal, ¿verdad? Ojalá que le caiga un rayo. Muchas veces, yo me acuerdo que antes, que ni conocía de Dios, que ni era cristiana, teníamos ese lenguaje en mi familia. Siquiera le partir un rayo. Y esas maldiciones, hermano, ¿sabe? Inconscientemente las decimos y se hacen un efecto grande, porque recuerden que la boca, en el poder de la lengua está la vida y la muerte. La boca tiene poder, hermanos. Si nuestra lengua tenemos que refrenarla, aprender a callar, aprender a sujetarla a la obediencia de Cristo, porque Cristo nos dice: bendice, no maldiga. Ora por aquella persona que está mal, y muchas veces no lo hacemos, hermano. Entonces muchas veces nosotros mismos hemos sido la causa de esas maldiciones. Aunado a eso, las personas que te maldicen, ¿sí? Cuando hemos portado mal, las personas dicen: ay, esa ni es cristiana, si es que ya lo eres, esa ni es cristiano, mira cómo se porta, porque no saben también que estamos en el proceso, ¿verdad? Pero que no sigamos estancados, hermanos, que realmente estemos en el proceso, estemos aprendiendo, ¿verdad? Gloria a Dios si tú estás pasando por ese proceso, porque recuerden que Dios nos va a probar si ya somos aptos para entrar al reino de Dios, hermanos. Nosotros ahora sí que no vamos a hacer equivocación de Dios. No, Dios es perfecto. Dios no se va a equivocar al venir en su gloria, al venir y que al llegar ese día que su iglesia va a ser arrebatada. No cualquiera va a entrar al reino de Dios, sino aquel que esté apto para entrar al reino de Dios. Entonces tenemos que aprender a ser aprobados, sí, siervos aprobados delante de Dios. No nada más decir que somos cristianos y ya, o decir que soy un pastor, pastora, o líder, mentor, o anciano, o muchas cosas, hermanos, que a veces el cargo no te va a salvar. Los dones no te van a salvar. ¿Sí? Los dones son manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? El cargo también son ministerios, son ahora sí que son todos los talentos, también esos no salvan, hermanos, sí son manifestaciones del Espíritu Santo, pero lo que salva, sí, es la verdadera, sí, palabra implantada, dice su palabra, que produzca la palabra en nuestras vidas, que dé fruto, que ganemos almas para Cristo con nuestro testimonio, porque también si vamos a predicarle, hermano, pero si nuestra vida está hecho pedazos, si en nuestra vida nos miran cómo somos, cómo hemos reaccionado ante el mundo, entonces cómo van a querer convertirse, ¿verdad? Es triste, porque sí hubo un tiempo en que yo viví ese evangelismo, yo viví ese cristianismo, pero de ahí nos quiere sacar el Señor. Por eso dice la palabra de Dios: despójense del viejo hombre. ¿Cómo nos vamos a despojar? Una vez lo dije en un video, sí, renuncia.
Señor, hoy renuncio en la noche que terminó el día, te diste cuenta que mentiste, te diste cuenta que le hablaste mal a tu esposo, a tus hijos, a tu vecino, a tu hermano. Yo renuncio, Señor. Yo renuncio a la ofensa. Yo renuncio a la falta de perdón. Yo renuncio al odio. Yo me despojo, ¿sí? Del viejo hombre. Quiero menguar para que tú crezcas. Todas esas palabras, el Señor, tocamos el corazón del Padre, tocamos el corazón de Dios y el Señor, ahí viene la ayuda. ¿Sí? Voy a leerles un ejemplo bueno, no un ejemplo, una historia, ¿sí? Y que sí, es un ejemplo también para que no caigamos en eso, no cometamos lo mismo que cometió este rey. En Jueces 1:7 dice, entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén donde murió igual, porque a él también le cortaron los pulgares. ¿Sí? En el libro de Jueces, léanlo, hermanos. Entonces, él, ¿qué hacía? Aparte que humillaba. Miren qué maldad le hizo, ¿verdad? A esos reyes. Les cortó los pulgares de las manos y de sus pies. Entonces, ya me imagino, ¿verdad? Cortado esos pulgares y recogía las migajas debajo de su mesa. Humillaba, ¿verdad? Aparte que era malvado, perverso, hacía lo malo ante los ojos de Dios. Pero también Dios le pagó así, ¿sí? Y no es que realmente Dios nos quiera ver así, sino porque dice la palabra de Dios, ¿sí? Que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Porque tenemos un Dios justo, hermano. Y si nosotros estamos al lado del enemigo, porque esas son obras del diablo, esas son obras de nuestro enemigo, que él viene a qué, a matar, a destruir, a robar. Y si estamos actuando de esa manera, ¿qué va a pasar? ¿Sí? La persona va a tener su castigo, su propio castigo conforme a lo que hizo, ¿verdad? A la causa, ¿sí? Que provocó. Proverbios 21:23. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos. Entonces, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad? A hablar, saber pensar primero qué voy a hablar. Cuando nos enojamos, cuando alguien nos ofende, cuando las personas no están haciendo lo que yo quisiera que hagan o que reaccionen como yo quisiera que reaccionaran, hay que mantener la calma. Ese fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, la templanza. Si tú no lo tienes, dile al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pon en mí el fruto de tu Espíritu Santo. Actívalo. Bueno, actívalo, porque acuérdense que nosotros ya tenemos el diseño de Dios. Pero ¿quién nos ha robado ese diseño? El enemigo, ¿sí? Las costumbres terrenales, la cultura terrenal, los padres, ¿sí? Que fueron enseñados de esa manera y nos han venido enseñando equivocadamente. Si te hacen algo, véngate. Si te la hacen, te la paga. Y todo eso, hermanos, tenemos que despojarnos para poder ser realmente hijos de Dios. En primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Tenemos que aprender a amar a nuestro hermano, aunque sea... Ahora sí que antes no comprendía yo eso. Decía, pero ¿por qué? Pero si me está lastimando, pero si me está ofendiendo, pero si esa persona es mala, mala. Malísima, se le nota, hasta se le brotan los poros, decía yo. Pero cuando entendemos qué quiere Dios para nosotros, que si nosotros maldecimos a esa persona, que si nosotros la odiamos, todo eso nos daña, hermanos. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere esa raíz de amargura en nuestros corazones, sí. Entonces, ahora tenemos que aprender a tener esa relación diaria con nuestro Padre, aunque estemos cansados, aunque
estemos enfermos, aunque lleguemos agotados del trabajo, tenemos que darle la honra al Señor. Tenemos que darle el tiempo a nuestro Dios. De todas las 24 horas que Él nos da, tenemos que darle. Él no nos exige tanto, miren, hermanos, pero cuando nos enamoramos del Señor, hermanos, ¿sí? ¿Saben qué me dice mi esposo ahora? Porque él a veces, ahora sí generalmente trabaja hasta los domingos. Yo le digo, descansa, mira, descansa el domingo. ¿Y qué me dicen? No, ¿para qué descanso? Tú ni estás, tú solo tu Dios, solo tu Jesús. Y porque él todavía, al Señor lo declaró por fe, que él va a venir a Cristo. Y que todas esas palabras van a servir para que vengan a memoria, ¿verdad? Porque ahí es donde venimos a los pies de Dios y lloramos. Lloramos como aquella que derramó el perfume en los pies de nuestro Jesús. Cuando uno recuerda lo que fue nuestro pasado y de ahí nos saca Dios. Dice Romanos 8, 14 y 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, si todavía no hemos cambiado o hemos cambiado. Tenemos que reconocer, porque si no hemos cambiado, abogado tenemos a Cristo Jesús para que le digamos a Él, Señor, acá estoy, acá vengo. Hay un decreto, hay un acta en contra mía, ¿sí? De maldad, de egoísmo, de rencor, de muerte, de lo que sea, hermano, pero tienes que confesarlo para romper esa acta, porque esa acta el diablo la presenta ante los tribunales de Dios y él te acusa día y noche, así como nosotros tenemos que estar día y noche, hermanos, porque el diablo está día y noche acusándonos. Así que ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que él no va a ganar ventaja. Si él está día y noche, bueno, yo voy a estar diario con mi Padre. Mis pensamientos van a estar siempre con Él. Cuando voy en el carro, cuando voy al trabajo, mi pensamiento es Él, dice un canto, ¿sí? Mi pensamiento eres tú, Señor. Y así es, hermanos. Cuando estamos enamorados de Dios, las 24 horas estamos pensando en Él. Las 24 horas estamos actuando como Él quiere. Si actuamos mal, hermanos, en la noche o llegándote tu trabajo, así le hago yo, Señor, perdóname. Perdóname, mire, acá fallé, ya no quiero fallarte, Señor, ayúdame, échame la mano. Tú eres mi ayudador, dice tu palabra, aquí estoy, Padre, pon en mí dominio propio, pon en mí tus palabras, que yo las recuerde, Señor, para que yo no caiga en las trampas del enemigo. Y con esto termino, hermanos. Romanos 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú que estás ahí escuchando este video, si nunca has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, puedes hacerlo hoy. Puedes cerrar tus ojos y repetir conmigo una oración. Cierra tus ojos y repite: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados habidos y por haberes. Hoy rompo todo pacto con el enemigo. Y hoy confieso que tú eres mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por esos pecados. Límpiame de toda maldad. Quiero que tú entres a morar en mi corazón, que con tu Espíritu Santo tú me guíes a hacer lo bueno y ya no lo malo. ¿Por qué? Porque si hoy, creyendo hoy con todo mi corazón, que si tú eres mi Salvador, si hoy muriera y al abrir mis ojos me encontraré en tus brazos. En el nombre de Jesús te recibo. Amén. Bueno, te felicito. Si tú hiciste esa oración de fe, te felicito. Porque te voy a decir algo.
les voy a comentar una noticia importante, que hoy, si tú hiciste esta oración, el que la haya hecho, esperando que todos, ¿verdad? Los que me escuchen a futuro también, escuchen este video y hagan esta oración de fe. Hay fiesta en los cielos. Los ángeles de Dios, su ejército de Dios, hace fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios me los bendiga. Espero que sean hacedores de la palabra y sigan leyéndola. En el nombre de Jesús te bendigo grandemente. Bendigo tu casa, bendigo tu familia. Y comparte el video. Y no te olvides de suscribirte si no te has suscrito. Activa esa campanita.